¿Cómo están? ¿Sí es maravilloso Dios? A ver, den un grito de júbilo si Dios es maravilloso para su vida. Él es maravilloso. Cantamos este último canto, dice, cambiaste mi lamento, ¿sí? ¿Cuántos estaban tristes? ¿Cuántos estaban agobiados antes de conocer a Jesús, hermanos? Y Él cambió esa tristeza en gozo, en alegría. ¿Cuántos dicen un gloria a Dios fuerte, hermanos? Él ha sido bueno con cada uno de nosotros, ¿sí? Andábamos perdidos y Él nos rescató de donde andábamos. Él ha sido maravilloso, majestuoso. Amén. Por eso le alabamos, por eso le exaltamos con todo nuestro corazón. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Sean todos bienvenidos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha sido su semana, hermanos? ¿Han tenido batallas? ¿Han tenido derrotas? ¿Han tenido victorias? ¿Cómo ha sido su semana, hermanos? ¿Ha sido bendecida? ¿Cómo ha sido su semana, hermanos? Y de todo esto concluimos que Dios ha sido bueno y ha estado ahí con nosotros siempre y siempre lo va a estar. No lo decimos nosotros porque sí, porque lo dice la Escritura, dice que Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, desde el vientre hasta las canas. Amén. ¿Dan gloria a Dios? Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a pedirle a Dios que Él sea hablando a nuestras vidas. ¿Quieres hacerlo, hermanos? ¿Quieres que Dios hable a tu vida? Abre tus labios. Señor, te damos gracias hoy en esta mañana, Señor. Hemos cantado, Señor, que eres maravilloso, majestuoso, Señor, y que no hay nadie como tú, Señor. Y lo creemos, Señor, con todo nuestro corazón. Ahora, Señor, te rogamos que seas tú, Señor, hablando a nuestra vida. Alza tu mano y dile, Señor, yo recibo lo que tú tienes para mí hoy en esta mañana. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. ¿Cuántos están contentos de estar aquí, hermanos? A ver, levanten su mano. Sí. ¿Sí? ¿Todos estamos contentos? Vamos a cerrar un momentito nuestros ojos, ¿sí? Yo quiero que cerremos todos, absolutamente todos. Yo quiero que puedas cerrar tus ojos, todos, hermanos, todos, por favor. Chicos, grandes, vamos a cerrar nuestros ojos hoy en esta mañana un momentito, nada más no te vayas a dormir. Cierra tus ojos un momentito. ¿Sí? Todos con nuestros ojos cerrados. Todos con nuestros ojos cerrados, por favor. ¿Sí estamos todos con nuestros ojos cerrados? Vamos a hacer una dinámica, hermanos. Yo quiero, así con tus ojos cerrados, a ver si puedes identificar la voz. No abras tus ojos, a ver si puedes identificar la voz. No haga trampa, hermano, no esté abriendo los ojos, por favor. Pero que nadie los abra en verdad. Ya vi que se están durmiendo, hermanos. Ahora les voy a dar unas pequeñas indicaciones mientras mis hermanos y yo hablamos.
¿Pueden sentarse, hermanos, por favor? ¿Pueden abrir sus ojos, por favor? Abran sus ojos, hermanos, ya acabó la dinámica. Ya despierten. Dile al que está a tu lado, ya acabó la dinámica. Dile. Quise hacer esta dinámica, hermanos, porque vamos a hablar un poquito de esto. ¿Sí pudieron identificar la primera voz? ¿De quién era la primera voz, hermanos? ¿De quién? De Israel, sí, efectivamente. ¿La segunda voz de quién era, hermanos? La segunda voz no era de Isaac. ¿De quién era la segunda voz? La segunda voz era de nuestro hermano Eric. ¿Puedes levantar la voz, tu mano, por favor? La segunda voz era de nuestro hermano Eric. ¿Y la tercera voz de quién era, hermanos? De Isaac, ¿sí? ¿Cómo ven? ¿Se confundieron un poquito en las voces, hermanos? ¿Sí? Posteriormente yo les dije a mis hermanos que hablaran, se cohibieran un poquito. Yo les decía, hablen fuerte para que yo les dé instrucciones a mis hermanos y no puedan entender, no puedan escuchar mi voz, ¿sí? Y así es esto, hermanos, en la vida real, ¿sí? En la vida, hermanos, en el mundo hay muchas voces que están hablando a nuestras vidas, ¿sí? Y muchas veces, hermanos, no podemos identificar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Hay muchas voces en el mundo que están ahí hablando a nuestras vidas y hay muchas voces que quieren confundir para que no escuchemos la voz de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Hay muchas voces, hermanos, en el mundo, ¿sí?, que quieren confundirnos, ¿sí? Y muchas veces no identificamos la voz de Dios, ¿sí? Muchas veces no reconocemos la voz de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no la conocemos. ¿Sí conoces la voz de Dios, hermanos? ¿Cómo ves? Ahí tú y Dios. ¿Sí has escuchado la voz de Dios en tu vida? ¿Sí conoces realmente la voz de Dios? ¿Cómo ves? Pregúntale al que está a tu lado, ¿sí has escuchado la voz de Dios? Pero pregúntale, hermano, pregúntale. Seamos sinceros, hermanos. Ahora el que está a tu otro lado, dile, ¿sí has escuchado realmente la voz de Dios en tu vida? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Sí? Vamos a leer Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1. Cuando lo tengan, hermanos, glorifiquen el nombre de Dios. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1. Si yo les pregunté, hermanos, si estaban contentos y me dijeron que sí. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1. Cuando estén ahí, glorifiquen el nombre de Dios, hermanos. Eso es, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Que se note de que están contentos de estar aquí. Amén. ¿Sí están ahí? Dice así la palabra de Dios, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, ¿cómo dice su Biblia? Heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado. ¿Qué dice su Biblia? Vuelve y acuéstate. ¿En qué versículo vamos, hermanos? En el 6, versículo 7. Dice, versículo 7, dice, y Samuel no había conocido, ¿qué dice su Biblia? A ver, quiero que repitan conmigo, leamos esta parte, dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido
algo muy importante aquí, hermanos, ¿sí? Versículo 8 dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Gloria a Dios, hermanos, ¿sí? Aquí hay algo muy importante, hermanos, ¿sí? Dice la Escritura que había un joven, ¿sí? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Jóvenes de edad, hermanos. ¿Sí? Acabamos de leer que estaba Samuel, el joven Samuel, en el templo, ¿sí? Estaba durmiendo, ¿sí? Y dice que él escuchó una voz, ¿sí? Cuando estaba acostado durmiendo, una voz que le decía: Samuel, Samuel, ¿sí? Y dice la Escritura, lo acabamos de leer, que él se levantó, él dijo, contestó: heme aquí, y se levantó y fue a ver ¿a quién? Al sacerdote Elí. Él pensaba que le estaba hablando al sacerdote Elí. Se paró de su aposento, de su cama, ¿sí? Y fue al lugar donde estaba Elí y le dijo: Elí, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y entonces Elí, ¿qué le contesta? Dice: yo no he llamado, ¿sí? Ve y acuéstate, ¿sí? Entonces dice que Samuel obedeció a Elí, se fue y se acostó una vez más. Se acostó una vez más, empezó a dormir y escuchó una vez más la voz de Dios. Él no la conocía, pero escuchó una voz que le decía: Samuel, Samuel, ¿sí? Entonces dijo una vez más él: heme aquí, y se levantó y otra vez fue a ver al sacerdote Elí. Entonces al sacerdote Elí le dijo, Samuel le dice: heme aquí, ¿para qué me has llamado, Elí? Entonces el sacerdote Elí le dice: yo no te he hablado, chamaco, ¿sí? ¿Para qué vienes a mí? Ya me estaba durmiendo, ¿sí? Ya me espantaste el sueño, ¿sí? Yo no te llamé, vuelve y acuéstate, ¿sí? Yo no te llamé. Entonces dice la Escritura, ya lo leímos, que Samuel se va y se acuesta una vez más. Y otra vez, hermanos, escucha una voz que le dice: Samuel, Samuel, por tercera ocasión. Y una vez más, sí, Samuel se para y va a ver al sacerdote Elí, porque él piensa que le está hablando el sacerdote Elí, ¿sí? Y le dice: Elí, ¿para qué me has llamado? Y una vez más el sacerdote Elí le dice: yo no te he llamado, ya déjame dormir, ¿sí? No estés molestando, ¿sí? Ya duérmete. Entonces lo manda a dormir otra vez, y entonces se acuesta otra vez Samuel, y viene otra voz que le dice: Samuel, Samuel, ¿sí? Entonces dice la Escritura, lo que acabamos de leer, que el sacerdote Elí entendió que el Dios, que Jehová estaba hablando al joven, y entonces le da una indicación a Samuel y le dice: si escuchas otra vez que yo te llamo, contestarás: heme aquí, Jehová, porque tu siervo escucha, ¿sí? Y entonces acabamos de leer que dice que entonces se llegó una vez más ahí, Dios se paró a un lado de él, ¿sí? Y le dijo: Samuel, Samuel, ¿sí? Y entonces le revela lo que Dios iba a hacer a la casa del sacerdote Elí, ¿sí? Le confirma lo que ya le había dicho anteriormente, lo que iba a hacer con la casa del sacerdote Elí. ¿Cuántos hemos escuchado la voz de Dios, hermanos? ¿Podemos distinguir la voz de Dios? ¿Podemos identificar la voz de Dios? ¿Podemos identificar que es Dios el que nos está hablando? ¿Cómo ven, hermanos? Este hombre, este varón, era un joven, ¿sí? Pero él, dice la Escritura, lo acabamos de leer, ¿sí? Ahí en el versículo 7, dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada.
Por eso este joven no pudo identificar, sí, que era Dios el que le estaba hablando. No era el sacerdote Elí el que le estaba diciendo Samuel, Samuel. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Muchas veces, hermanos, no conocemos, no identificamos la voz de Dios, ¿sí? Aquí hay una gran enseñanza para los jóvenes, ¿sí? Para los jóvenes que estamos aquí, ¿sí? Dios puede utilizarte, ¿sí? Dios utilizó un joven, ¿sí? Lo acabamos de leer, para poderle hablar al sacerdote Elí. Dios utilizó un joven para hablarle a una persona adulta, ¿sí? Así es que, joven, ¿sí? Aún en tu corta edad, Dios puede utilizarte, ¿sí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Dios puede utilizarnos a todos, y especialmente a los jóvenes, para poderle hablar a toda la gente, ¿sí? No solamente de joven a joven, sino también a los adultos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Dile al que está a tu lado, tenemos que conocer la voz de Dios. Tenemos que identificar cuando Dios es el que nos está hablando, ¿sí? Muchas veces, hermanos, Dios nos ha hablado, nos habla, ¿sí? De diferentes maneras, aun cuando no le conocíamos, hermanos, ¿sí? Aun cuando nosotros no conocíamos a Dios, Él nos estaba hablando desde antes, ¿sí? No sé cuántos antes de conocer a Dios tuvieron accidentes, hermano. Ya sea de cualquier índole, automovilístico, no sé, en cualquier lugar. ¿Cuántos tuvieron un accidente por ahí, hermanos? Y antes de que le conociéramos a Dios, hermanos, muchas veces decíamos que teníamos suerte, ¿sí? Decíamos, qué suerte tuve. Salí ileso de esta situación, salí ileso de este accidente, pero no sabíamos que era Dios el que estaba hablando allá en nuestra vida y que nos estaba diciendo, hey, aquí estoy, búscame, ¿sí? No es que tengas mucha suerte, sino que soy yo hablando a tu vida. ¿Sí es así, hermanos? Aun cuando no le conocíamos, Dios ha hablado a nuestra vida, y ahora que le conocemos, con más razón Él habla a nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Cada uno de nosotros conocemos, identificamos claramente la voz de nuestros padres, ¿sí es así? Cada uno de nosotros conocemos e identificamos la voz de nuestros hermanos, ¿sí es así? De nuestros hermanos, de nuestras hermanas, ¿sí? ¿Quién no identifica la voz de su papá? Yo creo que todos. De sus hermanos, ¿sí? En una ocasión, siempre, ahora ahí tengo una hermana, ¿sí? Es la mediana, y siempre me habla, y gracias a Dios por ahí Dios nos dio un negocito, una farmacita, ¿sí? Y luego me quiere hacer bromas mi hermana, ¿sí? Me habla por teléfono y me dice, habla, yo contesto, buenas tardes, farmacia tal. Y me dice, ¿me puede traer unas aspirinas? ¿Y me puede traer 2 sueros? Y yo inmediatamente identifico su voz, sí, es mi hermana. Y me dice, ¿me puedes traer esto y esto y esto? Y le digo, yo la identifico y digo, sí, ¿a dónde quiere que se lo lleve? ¿Quiere algo más o solamente esto? Me da la dirección para poder llevar, me da la dirección, le digo, ¿quiere que lleve cambio o a pagar exacto? ¿Sí? No, voy a pagar exacto. Entonces yo le sigo la corriente a la broma, ¿sí? Pero inmediatamente yo conozco la voz de mi hermana, ¿sí? Y ya termino diciéndole, ¿qué pasó, hermana? ¿Qué estás haciendo? Y siempre me habla así, me habla queriendo bromear, ¿sí? ¿Sí? Pero yo identifico inmediatamente la voz de mi hermana. Cada uno de nosotros identificamos la voz de nuestros papás, de nuestros hermanos, ¿sí es así? Cuando alguien nos habla por teléfono y no conocemos la voz, ¿qué hacemos, hermanos? Decimos quién es, ¿sí? Y más si esa persona que nos habla nos dice por nuestro nombre, ¿sí? Hola, hermano Rafa, ¿cómo está usted? Y nosotros decimos quién es. No la conozco, no identifico la voz y decimos, perdón hermano, perdón hermana, ¿quién habla? Disculpe, ¿quién es? ¿Sí? ¿Sí es así, hermanos? Muchas veces, hermanos, no identificamos cuando es Dios el que nos está hablando, ¿sí? Porque hay muchas voces en el mundo, porque hay muchas voces que quieren desviarnos, ¿sí? De escuchar, de hacer la voluntad de Dios. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? ¿Dan gloria a Dios? ¿Sí? En una ocasión, hermanos, no sé, ustedes les ha pasado, están medios adormilados, ¿sí? Durmiendo, bien rico, ¿verdad? Y de repente por ahí suena su teléfono. Nosotros no tenemos teléfono fijo en casa, siempre dejamos los celulares prendidos por si alguien nos habla.
Y en una ocasión estábamos durmiendo, sí, bien rico, mi esposa y yo, como a las 12 del día, bien temprano. No es cierto. Era temprano y entonces entra una llamada, sí, me contesta mi esposa y dice, es una llamada de Estados Unidos. Mi esposa tiene familia por allá también. Y que entra una llamada, era la voz de un varón y le dice, hola, ¿cómo estás? Y mi esposa inmediatamente le dice, ¿eres tú, Eric? Su cuñado se llama Eric. Le dice, ¿eres tú, Eric? Y yo estaba acostado al lado de ella y escuchando la voz. Y le dice, ¿eres tú, Eric? Y dice, sí, soy Eric. Y no era Eric, ¿sí? Y le dice, ¿cómo está? Le dice, bien, bien. Y mi esposa seguía platicando con él y yo escuchando y de repente le dice, oye, voy a llevarte una camioneta Tacoma. Le digo, ya cuélgale, le digo, ese no es tu cuñado. Y mi esposa bien emocionada, sí, que le iban a traer su camioneta. Le digo, no, cuélgale, le digo, no es tu cuñado, sí. Y hasta que le colgó, le digo, oye, ¿a poco no identificaste que no era tu cuñado? ¿Sí? Y hasta la fecha le sigo haciendo burla. Digo, ¿dónde está tu camioneta Tacoma que te iban a traer? Muchas veces no identificamos, hermanos, la voz de Dios, ¿sí? Muchas veces, ahorita lo vamos a ver, le hacemos caso a otras voces que no es la de Dios, ¿sí? Tenemos que conocer la voz, tenemos que identificar la voz de Dios, ¿sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? En la mente, hermanos, sí, es el terreno el área donde opera el diablo, ¿sí? En nuestra mente. Ahí es donde él se mueve, ¿sí? Ahí es donde él trabaja, ¿sí? En nuestra mente es donde llegan pensamientos buenos y malos, ¿sí? En la mente es donde escuchamos esas voces que nos hablan y que nos dicen muchas veces, no vayas a la iglesia, ¿sí? Si has escuchado esa voz, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Sí? Ni te toman en cuenta, ¿sí? Ni te hablan, ni te saludan, ¿para qué vas? ¿Sí? Los que están apenas empezando a conocer del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Por ahí escuchan unas voces que dicen, no vayas a una iglesia cristiana, ¿sí? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir tu papá? ¿Qué va a decir tu mamá? ¿Sí? Se van a enojar y te van a desheredar, ¿sí? Los que están empezando apenas a escuchar del Evangelio, de conocer de Jesús, ¿sí? Hay voces que dicen por ahí, les dicen, no vayas a la iglesia cristiana, todos modos ahí te prohíben todo, ¿sí? Ya no vas a poder tomar, ya no vas a poder bailar, y a ti te gusta bailar un montón, ¿sí? Te vas a tener que cambiar de nombre, ya no vas a ser Sergio el bailador, ¿sí? ¿Sí? Hay voces ahí que están diciendo no vayas. ¿Qué va a decir la gente? Te van a decir que eres aleluyo, que ya te cambiaste de religión, que ahora eres protestante, ¿sí? Hay voces ahí, ¿sí? Que están bombardeando, ¿sí? Nuestra mente, ¿sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Hay voces en nuestra mente que dice, ¿para qué lees la Biblia? Siempre te andas equivocando, siempre la andas regando, ¿sí? ¿Para qué lees la Biblia? ¿Sí? Hay voces, hermanos, ¿sí? Que vienen a nuestra mente y nos dicen, tú no tienes perdón de Dios. Lo que tú hiciste no tiene perdón de Dios, ¿sí? Lo que tú hiciste nadie lo puede perdonar, ni Dios, ¿sí? Hay voces que nos recriminan, hay voces, hermanos, que nos están diciendo lo malo que hicimos, ¿sí? Lo malo que somos, ¿sí? Hay voces en nuestra mente, hay voces que nos dicen, si no hubieras hecho esto, no hubiera pasado esto. Si tú hubieras puesto atención en esto, no hubiera pasado esto, no hubiera sucedido esto, y nos está ahí reclamando, reprochando, recriminando. Hay voces ahí en nuestras vidas, en nuestra mente, ¿sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Pero hay otra voz que nos dice, congrégate, tienes que congregarte, ¿sí? Hay voces que nos dicen, no importa lo que hayas hecho, Dios te puede perdonar, siempre y cuando te arrepientas genuinamente, ¿sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Hay otra voz que nos dice, busca de Dios, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, ¿sí? Hay otra voz que nos dice, debes reunirte, debes congregarte, ¿sí? Hay otra voz que dice, decídete, ¿sí? Hay una canción secular
que no sé si la escucharon y la cantaban antes, que decía, decídete, no lo pienses más, decídete, ¿sí? Decidámonos, hermanos, a poder escuchar la voz de Dios, ¿sí? Si alguien viene por primera vez y apenas está aprendiendo a conocer a Jesús, al Evangelio de Cristo, decídete, ¿sí? Se están grabando las predicaciones, y si alguien está escuchando por primera vez esta grabación, decídete a buscar a Dios, ¿sí? Decidámonos a buscar a Dios, decidámonos a congregarnos, decidámonos a buscar un lugar donde se hable del Evangelio de Cristo, donde se hable de la verdad. ¿La verdad quién es, hermanos? Dice la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, ¿qué dice la Escritura? Si no es por mí. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Decidámonos, hermanos, a poder escuchar la voz de Dios, ¿sí? Aquí la cuestión, hermanos, es ¿qué voces estamos escuchando, hermanos? ¿A qué voz les estamos haciendo caso? ¿Sí? El tema de hoy se llama escuchando la voz de Dios. Hay voces de amigos, hay voces de maestros, hay voces de hermanos, hay voces en la televisión, en el internet, ¿sí? ¿Qué voz estamos escuchando, hermanos? ¿A qué voz le estamos haciendo caso? Hay voces que nos dicen, tú no puedes, no vas a poder, eso no es para ti, ¿sí? Hay voces que nos dicen, ¿sí? Mira, ni te hablan, ¿sí? Ni te saludan, ¿sí? Hay voces que en este momento te está diciendo, mire, eso lo está diciendo por ti, ¿sí? Hay voces en nuestra mente que nos están atacando, ¿sí? Constantemente, a cualquier hora, cualquier lugar, ¿sí? Hay voces que nos dicen, tú tuviste la culpa, ¿sí? Hay voces que cuando estamos enfermos, ¿cuántos estamos enfermos, hermanos? Nadie está enfermo, gloria a Dios, ¿sí? Hay voces que cuando estamos enfermos nos dicen, esa enfermedad que tienes es venérea, esa enfermedad es de cáncer, esa enfermedad no tiene cura, te vas a morir, no hay cura para lo que tienes, ¿sí? Hay voces que están ahí, hermanos, diciéndonos y hablándonos, ¿sí? La palabra de Dios dice en primera de Juan capítulo 1 versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuánto nos hemos equivocado, hermanos? Yo creo que todos, ¿sí? Dice la palabra de Dios que si no pecamos de palabra, ¿sí? Pecamos de diferentes formas, ¿sí? En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Dice, más el que los confiese y se aparta, dice, alcanzará misericordia. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Hay otra voz, sí, y esa voz es la de Dios, es la del Espíritu Santo, sí, que nos recuerda lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿sí? Esa voz del Espíritu Santo es la que nos recuerda, es la que nos redarguye cuando hacemos algo que no es correcto, ¿sí? Esa voz del Espíritu Santo nos dice, eso que dijiste no es correcto, eso que dijiste no es lo apropiado, ¿sí? Esa voz que nos dice, tienes que pedir una disculpa, ¿sí? Tú te equivocaste, ¿sí? Hay una voz que es la del Espíritu Santo que nos está redarguyendo, hermanos. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios, hermano? Yo creo que sin temor a equivocarnos y sin temor a equivocarme, todos los que estamos aquí queremos escuchar la voz de Dios, ¿sí? ¿Y cómo vamos a escuchar la voz de Dios, hermanos? ¿Sí? Número 1, teniendo un encuentro personal con Jesús. De esta manera, hermanos, vamos a escuchar la voz de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Teniendo un encuentro personal con Dios, ¿sí? Hechos capítulo 9, versículo 1. Vamos a ir rápidamente, hermanos. Glorifiquen el nombre de Dios, hermanos. Hechos capítulo 9, versículo 1. ¿Dan gloria a Dios? Dice así la palabra de Dios.
Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Imagínense conmigo, hermanos. Versículo 4. Y cayendo en tierra, ¿qué dice su Biblia? Una vez más dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá. ¿Qué dice su Biblia? Lo que tenemos, lo que tienes que hacer. ¿Sí? Conocemos un poquito esta parte de la historia, ¿sí? ¿Cómo se llamaba antes Pablo, hermanos? Saulo. Pablo, antes de conocer a Jesús, antes de tener un encuentro real, antes de tener un encuentro personal, ¿cómo era Pablo, hermanos? ¿Cómo era Saulo, hermanos? Era despiadado, ¿sí? Era despiadado. Él dice que azotaba, que él agarraba de los cabellos, ¿sí?, a la gente judía, a la gente que seguía a Jesús, ¿sí?, y la metía a la cárcel. En una ocasión dice la Escritura que él consintió la muerte de Esteban. ¿Sí hemos leído, sí hemos escuchado? Él dijo: dale, dele con todo, ¿sí? Él no conocía a Jesús, hermano. Él perseguía a la iglesia de Jesús, él perseguía a los discípulos de Jesús, pero acabamos de leer que un día, sí, repentinamente, así de la nada, una luz de Dios, una luz del cielo lo rodeó, sí, y inmediatamente él cayó a tierra postrado, hermanos. Y él escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él pudo escuchar la voz de Dios, él pudo escuchar la voz de Jesús. Bendito nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué haríamos para poder escuchar la voz de Dios, hermanos? ¿Qué haríamos en ese momento si nosotros escucháramos la voz de Dios? ¿Nos postraríamos, hermanos? ¿Qué haríamos? Es una grande bendición. Saulo escuchó la voz de Jesús que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Y Saulo, sí, inmediatamente le dijo: Señor, ¿quién eres? Y le dijo, y escuchó la voz que le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dan gloria a Dios, hermanos. ¿Sí? Inmediatamente, sí, él tuvo ahí una plática, una charla, sí, Saulo con Jesús, ¿sí? Y le dijo: Señor, inmediatamente que escuchó la voz que era de Jesús, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Inmediatamente Saulo, sí, se puso al servicio de Jesús, ¿sí? Pudo escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, para poder escuchar la voz de Dios? Tener un encuentro real con Jesús. Tener un encuentro real con Jesús. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? ¿Dan gloria a Dios? ¿Sí? Saulo no conocía la voz de Jesús, ¿sí? Pero en un día, sí, en un momento, él pudo escuchar la voz de Jesús, ¿sí? ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Número 2, leyendo la Biblia, hermanos, ¿sí? ¿Cuántos leemos la Biblia, hermanos? ¿Cuántos tenemos Biblia en casa, hermanos? Dios no nos va a hablar, hermanos, solamente si tenemos la Biblia en casa, ¿sí? Dios no nos va a hablar a través de la Biblia, ¿sí? Como muchos tienen por ahí Biblia en casa y la tienen abierta, ¿sí? Así no nos va a hablar Dios, ¿sí? Tenemos que leer la Biblia, la Escritura, para que Dios, a través de su Escritura, nos pueda hablar y podemos escuchar su voz,
¿sí? Muchos quisieran, hermanos, y Dios lo puede hacer, lo hizo en la antigüedad, ¿sí? Habló con su voz audible a muchos hombres, ¿sí? Y en la actualidad Dios lo puede hacer, hermanos. Todavía Él puede, si es su voluntad, si Él quiere, puede hablar con su voz audible a cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Dan gloria a Dios? Muchos quieren escuchar su voz audible que les diga, a ver, ponga su nombre y que diga, no sé, Isaac, Isaac. ¿Sí? Tienes que perdonar, Isaac. O sea, y hasta mucha gente hace la voz más gruesa. Oh, Isaac, Isaac. Tienes que perdonar a tu hermano. ¿Sí? Y solamente así perdonaríamos, hermanos. Pero a través de la Biblia, ¿qué nos dice Dios? Que perdonemos a nuestros hermanos. Que si no perdonamos, ¿qué dice la Escritura? Él tampoco nos va a perdonar, ¿sí? Pero muchos queremos escuchar la voz audible que nos diga que Israel, Israel, tienes que amar a tu esposa. ¿Cómo ven, hermanos? Solamente así vamos a amar a nuestras esposas, hermanos, los que estamos casados. Solamente así vamos a amar a nuestros hijos, los que tenemos hijos, hermanos, si escuchamos la voz audible de Dios. ¿Sí? ¿Cómo ven, hermanos? Solamente vamos a perdonar si escuchamos la voz audible de Dios, hermanos. ¿Sí? A través de la Escritura, hermanos. ¿Sí? A través de la Escritura, a través de la Biblia, podemos escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Pero para poder escuchar, vuelvo a reiterar, para poder escuchar la voz de Dios a través de la Escritura tenemos que leer, tenemos que escudriñar, ¿sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Leyendo la Biblia podemos escuchar la voz de Dios, ¿sí? Leyendo la Biblia, ¿sí? Algunos dirán, ay, qué aburrido, ¿sí? Qué aburrido leer la Biblia, ¿sí? Antes de conocer de Cristo, a mí me gustaba leer mucho. Posteriormente dejé el hábito de la lectura, ¿sí? Y cuando empecé a conocer de Cristo, me regalaron una Biblia, ¿sí? Y yo inmediatamente la hojeé y no tenía nada de dibujitos, hermanos. No tenía nada de imágenes y digo, oh, puras letras. Digo, bueno, pues vamos a leer un poquito. Pero al paso del tiempo, sí, Dios habló a mi vida, ¿sí? Y empezamos a leer, a escudriñar la palabra y ahora, como dice la Escritura, el hacer tu voluntad me ha agradado, ¿sí? El poder escudriñar la Biblia es una bendición, ¿sí? Y para poder entender la Biblia nos han hablado en este lugar que necesitamos al Espíritu Santo, ¿sí? Dice la Escritura que nadie puede decirle Dios, ¿sí? a Jesús si no es a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Número 2, estando en su presencia. ¿Sí? ¿Cuántos han estado en la presencia de Dios? ¿Pudiste estar en la presencia de Dios hace un momento, hermanos? En la adoración. ¿Cómo ves? ¿O nomás estás escuchando otras voces? ¿Sí? ¿Pudimos estar en la presencia de Dios? Estando en la presencia de Dios, hermanos, vamos a poder escuchar la voz de Dios, ¿sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Glorifiquen el nombre de Dios, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Estando en la presencia de Dios, vamos a poder escuchar la voz de Dios. Dile al que está a tu lado, vamos. Busca estar en la presencia de Dios. Dile al que está a tu lado. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo. Vamos a leer solamente el 8 y 9. ¿Sí están ahí? Bueno, antes de leer el 8 y 9, el contexto está hablando de que el profeta Elías
por ahí retó a unos profetas de Baal, ¿verdad? Y les dijo que si era su Dios, él iba a hablarle a ellos, y que si no, Dios iba a hablar iba a decir quién era el Dios de Israel y quién era enviado por él, ¿sí? Entonces ahí ofrecieron una ofrenda, ¿sí? Entonces ahí dice la escritura que Elías se burlaba de estos profetas, ¿verdad? Les decía: clamen más fuerte, a lo mejor su Dios está dormido, a lo mejor está haciendo algo, a lo mejor va de paso, a lo mejor está ocupado, ¿sí? El profeta Elías se reía de estos hombres, ¿sí? De estos profetas, y cuando le tocó a él ofrecer el holocausto, entonces clamó a Dios, ¿sí? Y descendió fuego del cielo, ¿sí? Por ahí el profeta Elías dijo que al holocausto le echaran agua, ¿verdad? Varios cántaros de agua, 4 cántaros de agua, le echaron una vez y le dijo: échenle otra vez, ¿sí? Y no conforme con eso, dice: échenle otra vez, ¿sí? Hartos cántaros de agua, que mojó el holocausto, la leña, ¿sí? Y hizo una zanja y se llenó de agua, ¿sí? La zanja. Y cuando él clamó a Dios, descendió fuego del cielo y consumió, dice que hasta lamió, ¿sí? El agua. Entonces el profeta Isaías, el profeta Elías, ¿sí? Había visto un grande milagro, hermanos, ¿sí? Y dice que posteriormente le dijo a la gente que prendiera a esos profetas, y dice la escritura que los degolló, ¿sí? Los mató. Y entonces, sí, una mujer llamada Jezabel, sí, se enteró y le mandó un mensaje por ahí, sí, le dijo que en cualquier momento iba a hacer lo mismo que hizo con sus profetas. Entonces el profeta, sí, Elías, tuvo miedo y entonces huyó y se fue al desierto, hermanos, sí, huyó de esta mujer. Y llegamos ahí al versículo 8, dice: y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. ¿Qué dice su Biblia, hermanos? El monte de Dios, ¿sí? Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él, ¿qué dice su Biblia? Palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Nos saltamos al versículo 11, dice: y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Dice: pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Versículo 13 dice: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí? El profeta Elías pudo escuchar la voz, hermanos, porque estaba en la presencia de Dios. Estando en la presencia de Dios, hermanos, vamos a poder escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Lo vimos al principio, sí lo leímos ahí en Primera de Samuel. Vamos a ir rápidamente. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 3. Glorifiquen el nombre de Dios, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 3. ¿Están ahí? Dice así la palabra de Dios, dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Versículo 2 dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, dice versículo 3, Samuel estaba durmiendo. ¿Dónde estaba durmiendo, hermanos? Una vez más, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba, ¿qué dice su Biblia? El arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel.
¿sí? Pero el versículo 3 dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. El arca de Dios representa la presencia de Dios, hermanos, ¿sí? ¿Qué privilegio tuvo Samuel, hermanos? ¿Dónde vivía? ¿Dónde dormía, hermanos? En el templo de Dios, cerca del arca, cerca de la presencia de Dios. Y entonces por eso, hermanos, él pudo escuchar la voz que le decía, Samuel, Samuel, ¿sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Tenemos que procurar estar en la presencia de Dios para poder escuchar la voz de Dios, hermanos, ¿sí? Tenemos que procurar estar en la presencia de Dios. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Muchos dicen que conocen la voz de Dios, hermanos. Muchos dicen conocer la voz de Dios, ¿sí? Muchos dicen, yo sí conozco la voz de Dios. Yo les hice esta pregunta al comienzo, ¿eh? ¿Cuántos hemos escuchado la voz de Dios? ¿Cuántos sí identificamos la voz de Dios? Y muchos han de haber dicho, yo sí conozco la voz de Dios, hermano. ¿Sí? Pero sus hechos demuestran lo contrario, hermano. ¿Sí? Muchos dicen, yo sí conozco la voz de Dios, pero con sus palabras demuestran que realmente no conocen la voz de Dios, ¿sí? Porque si conocieran la voz de Dios, obedecerían a Él, ¿sí? Si conocieran la voz de Dios, perdonarían, ¿sí? Si conocieran la voz de Dios, amarían a su prójimo como a sí mismos, ¿sí? ¿Dan gloria a Dios? Si conocieran la voz de Dios, ¿sí? Si conocieran la voz de Dios, le seguirían, ¿sí? San Juan capítulo 10 versículo 27, no vayan ahí, yo se lo leo, dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿sí? Y yo las conozco y me siguen, dice la escritura. Si realmente alguien conociera la voz de Dios, siguiera, ¿sí?, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, las pondría en práctica, hermanos, ¿sí? Si realmente conociera la voz de Dios, ¿sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Deuteronomio capítulo 15 versículo 5, ese sí, vamos a leerlo. Dice Deuteronomio capítulo 15 versículo 5. Cuando estén ahí, glorifiquen el nombre de Dios, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Deuteronomio capítulo 15 versículo 5 dice, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Si realmente, hermanos, escucháramos la voz de Dios, si realmente identificáramos la voz de Dios, haríamos todo lo que Dios nos dice, todo lo que Dios nos ordena, todo lo que está escrito en la Biblia. Si realmente conociéramos la voz de Dios, hermanos. Si conociéramos la voz de Dios, hermanos, haríamos lo que Él dice, ¿sí? Si tú estás empezando, si hay alguien que nos acompañe por primera ocasión, ¿sí? Si tú estás empezando a conocer o si tú quieres conocer la voz de Dios, yo te invito o Dios te invita hoy a tomar una determinación, ¿sí? De poder seguir a Jesús, de poder agradar a Dios. Decídete, ¿sí?, a buscar a Dios. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos somos libres, hermanos? ¿Cuántos a cada uno de nosotros Dios nos ha hecho libres? ¿Sí? Hay quienes escucharon la voz de Dios, hermanos, pero no quisieron escucharla más. Hay quienes han escuchado la voz de Dios, hermanos, pero han dicho, no más, ya no voy a escucharte, Señor, ya no voy a seguirte, ya no voy a agradarte, ¿sí? Deuteronomio capítulo 5 versículo 22, estamos ahí, más atrasito. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 5 versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte,
de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, ¿sí? ¿Se acuerdan que nos hablaron de esto un poquito hace un momento en la mañana? ¿Sí? Dice, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Dice, y aconteció que cuando vosotros, ¿qué dice su Biblia, hermanos? Otra vez, dice, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego, y hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? ¿Por qué este gran fuego nos consumirá? Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y viva? Dice, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. ¿Sí? El pueblo de Israel, hermanos, escuchó, ¿sí?, la voz de Dios. ¿Sí? Cuando Moisés, ¿sí?, subió al monte Sinaí, al monte Horeb, ¿sí?, él subió, ¿sí?, y mandó reunir a todo el pueblo de Israel que se pusieran a las faldas, ¿sí?, del monte, que no traspasaran los límites, le señaló límites, ¿sí?, pero Dios le dijo que lo reuniera para que escucharan la voz de Dios, para que escucharan y vieran que Él era el que estaba mandando, ¿sí?, esas ordenanzas. Y el pueblo de Israel, hermanos, escuchó la voz de Dios cuando Dios hablaba con Moisés ahí en el monte. Entonces el pueblo de Israel tuvo miedo y dijeron, no, Moisés, mejor tú habla con Dios, ¿sí? Ya no queremos escuchar la voz, mejor tú escucha, ¿sí?, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, tú nos lo dices y nosotros lo hacemos, ¿sí? Hay gente, hermanos, que han escuchado la voz de Dios, pero dicen, mejor no, ya no quiero escuchar más la voz de Dios. Hay cosas, hermanos, que impiden que escuchemos la voz de Dios. Número 1, la desobediencia y el pecado, ¿sí? Una vez más, hay cosas que impiden que escuchemos la voz de Dios. Número 1, la desobediencia y el pecado. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 24, ¿sí?, ahí podemos ver, no vamos a ver ahí, ¿sí?, la mayoría de nosotros hemos leído, escuchado, ¿sí?, esta parte de la escritura. En el libro de Génesis, del capítulo 3, del 1 al 24, hemos escuchado de Adán y Eva. ¿Sí es así? La desobediencia, hermanos, y el pecado impiden que podamos escuchar la voz de Dios, ¿sí? Ahí en el libro de Génesis podemos ver, ¿sí?, que Adán y Eva, hermanos, cuando Dios formó a Adán, ¿sí?, del polvo, dice la escritura, ¿sí?, y sopló alientos de vida en su nariz, ¿sí?, dice que Él lo puso en un huerto que Dios formó, en el huerto de Edén, ¿sí? ¿Sí lo hemos leído, hermanos? ¿Sí hemos escuchado? ¿Sí? Yo sé que sí. Entonces formó a Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase, ¿sí? Y también puso ahí varios árboles, ¿sí?, que agradables a la vista, dice la escritura, y que podían comer, ¿sí? Y también formó todos los animalitos, ¿sí?, de la creación, ¿sí? Pero dice la escritura que había un animalito más astuta que todos los animales que Dios había creado. ¿Qué animalito era, hermanos? La serpiente, ¿sí? Y dice la escritura que en una ocasión la serpiente habló, ¿sí?, con Eva, ¿sí?, y le dijo, previo a esto, Dios les había dado una orden que de todo árbol del huerto podían comer, menos de 2, ¿sí?
del árbol del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no podían comer, ¿sí? Entonces la serpiente le dice a Eva que de todo árbol no podrán comer, ¿sí? La serpiente lanzó el anzuelo, hermanos, y Eva se enganchó, ¿sí? La serpiente, dice la escritura, que era más astuta que todos los animales, ¿sí? Entonces le dice la serpiente a Eva que de todo árbol no pueden comer. Y entonces Eva le contesta inocente: no, esa no fue la ordenanza que Dios nos dio. De todo árbol del huerto podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Entonces Eva estaba escuchando la voz, ¿sí?, de este animalito. No estaba escuchando la voz de Dios, ¿sí? Dice la escritura que Adán y Eva podían escuchar la voz todos los días, escuchaban la voz en todo el huerto, ¿sí? Podían escuchar. Qué privilegio, ¿eh?, de Adán y Eva, hermanos, ¿sí? Pero ellos prefirieron escuchar otra voz, ¿sí? La voz de la serpiente, ¿sí?, que le dijo: de cierto no morirás, sino que cuando comieres, dice, abrirán tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces Eva le hizo caso a esa voz, no le hizo caso a la voz de Dios, ¿sí? Y entonces, ¿qué dice la escritura? Que ella tomó de ese fruto, comió, y no quedó ahí, hermanos, sino que se lo dio a Adán, ¿sí? Ahí Adán tampoco tiene excusa, ¿sí? Él pudo haber dicho: no, yo no como de ese fruto porque Dios nos dijo que no comiéramos de ese fruto, ¿sí? Pero muchas veces, hermanos, no aceptamos nuestro error, ¿verdad? Le echamos la culpa a los que estamos casados a nuestra pareja, ¿sí? Nunca aceptamos nuestro error, hermanos. Eva no aceptó, que no escuchó la voz de Dios, sino que estaba escuchando y que le hizo caso a otra voz, a la voz de la serpiente. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Y hubo una consecuencia, ¿sí?, de esta desobediencia. Hubo una consecuencia de haber escuchado otra voz, ¿sí? Y aquí hay una gran aplicación, hermanos. En el mundo hay mucha gente astuta, ¿sí?, que quiere hacernos desviar de hacer lo que Dios nos ha encomendado hacer, ¿sí? Hay mucha gente astuta que nos dice: ¿para qué tanto vas a la iglesia? ¿Sí? Por ahí nos dicen: ni tanto que queme al santo, ni tanto que la alumbre, ¿sí? No sé si se los han dicho a ustedes, a mí sí me lo han dicho, hermano. Hay gente astuta como la serpiente que quiere desviarnos de hacer cumplir la voluntad de Dios, ¿sí? Aquí la pregunta es: ¿a qué voz estamos obedeciendo? ¿A qué voz le estamos haciendo caso, hermanos? ¿Si a la voz de Dios o a ese tipo de voces, hermanos? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Hay personas astutas en el mundo, ¿sí?, que quieren, como la serpiente, engañarnos, de desviarnos del buen camino. ¿Que quién es el buen camino? Jesucristo, ¿sí? Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿sí? Hay gente astuta que quiere, ¿sí?, desviarnos, ¿sí? La desobediencia, hermanos, y el pecado impiden que escuchemos la voz de Dios. ¿Dan gloria a Dios, hermanos? Hay cosas que impiden que escuchemos la voz de Dios actualmente, hermanos. Y esas cosas son los problemas, los miedos, las dificultades, las situaciones en las que estamos hacen que no escuchemos la voz de Dios y que no reconozcamos la voz de Dios, ¿sí? ¿Cuántos tenemos problemas, hermanos? ¿Cuántos tenemos dificultades? ¿Cuántos estamos pasando por una situación difícil? Una enfermedad, ¿sí?, un problema económico, un problema laboral, un problema familiar, un problema matrimonial, ¿sí? Y eso, hermanos, esos problemas, esas circunstancias hacen que impida que podamos escuchar la voz de Dios, ¿sí? ¿Dan gloria a Dios, hermanos? ¿Sí? Mateo capítulo 14, versículo 22. Vamos a ir rápidamente. Evangelio según San Mateo capítulo 14, versículo 22. Cuando estén ahí, glorifiquen el nombre de Dios, hermanos.
Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22. ¿Sí están ahí? Dice así la palabra de Dios, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Versículo 27, hermanos, dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a unirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó. ¿Qué dice la Biblia? El viento, ¿sí? Hay cosas, hermanos, que impiden que escuchemos la voz de Dios, y esos son los problemas, ¿sí? Aquí en esta parte de la escritura, sí, ya hemos leído también, sí. Hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Los discípulos de Jesús conocían la voz de Jesús, valga la redundancia? Claro que sí, habían convivido con Jesús, habían comido con él, habían tenido tiempos con él, habían dormido con él, ¿sí? Juntos pero no revueltos, ¿sí? Habían escuchado la voz de Dios, la voz de Jesús, pero dice, ¿sí?, ahí que cuando el versículo 24 dice: la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, ¿sí? Y las olas, el fuerte viento, representan los problemas que hay en nuestras vidas, ¿sí? Estos hombres, estos discípulos de Jesús, dice que escucharon la voz, ¿sí?, cuando Jesús le dijo: yo soy, no temáis, ¿sí? No pudieron reconocer la voz de Jesús, ¿sí?, que Jesús les decía: yo soy, no temáis, no tengan miedo. Pero las fuertes olas y el fuerte viento así hicieron que no reconocieran la voz de Jesús, hermanos, ¿sí? Por eso Pedro le dijo: si eres tú, Jesús, manda que yo vaya a ti, ¿sí? Y entonces Jesús le dijo: ay, Pedro, está bien, pues ven para acá, ¿sí? Y entonces empezó a caminar sobre el agua. Qué grande milagro, ¿sí? Dan gloria a Dios, hermanos, ¿sí? Pero los fuertes vientos, la oscuridad, ¿sí?, el arca se movía, se hundía, eso hizo que no pudieran reconocer la voz de Jesús. Y muchas veces, hermanos, nuestra situación, la enfermedad que tenemos, los problemas que tenemos impiden que podamos escuchar la voz de Dios. Aún en medio de esa situación difícil, Dios está hablando a nuestras vidas, hermanos. Pero no podemos escuchar la voz de Dios muchas veces, ¿sí? Muchas veces el miedo a lo que va a pasar, muchas veces los problemas, las circunstancias hacen que no reconozcamos, ¿sí?, hacen que no escuchemos la voz de Dios, ¿sí? Muchas veces las circunstancias, los problemas, hermanos, las adversidades, las dificultades hacen que no reconozcamos que Dios nos está hablando y nos está diciendo, ¿sí?, no temas, porque yo estoy contigo, ¿sí? No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, ¿sí? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿sí? Esa es la voz de Dios que tenemos que escuchar, ¿sí?
Esa es la voz que tenemos que escuchar. Pero las circunstancias, los problemas, las adversidades sí hacen que no escuchemos la voz de Dios que nos está diciendo: esta leve tribulación es momentánea, ¿sí? Esto no va a durar toda la vida, ¿sí? Es momentánea, ¿sí? Sí, muchas veces las circunstancias, los problemas, las adversidades hacen que no reconozcamos o no escuchemos que Dios nos está hablando y nos está diciendo: vamos, sigue adelante, no te detengas, prosigue a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. ¿Dan gloria a Dios? ¿Sí? ¿Dan gloria a Dios? ¿Sí? Dios nos habla aún en medio de problemas, hermanos. Dios nos habla aún en medio de dificultades. Dios nos habla aún cuando nosotros, según pensamos que todo está perdido, ¿sí? Dios nos habla aún cuando ya no sabemos qué hacer por los problemas, por las enfermedades, por las dificultades, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice la escritura: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cierra tus ojos un momento. Ya nos vamos a retirar de este lugar. Y te voy a leer una vez más Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermanos, hermanas, si hay alguien que nos acompañe por primera ocasión, o si alguien va a escuchar esa grabación más tarde, hoy Dios nos insta, hoy Dios nos invita a que busquemos siempre escuchar la voz de Dios. Que nada ni nadie nos impida escuchar la voz de Dios. Que su voz sea guiándonos en todo momento y en todo lugar. Padre, te damos gracias hoy en esta noche, en esta tarde. Hoy, Señor, queremos escuchar tu voz, Señor. Levanta tu mano y dile: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Dile: yo quiero, Señor, que tú me guíes. Yo quiero, Señor, que tú me digas lo que tengo que hacer. Dile: yo quiero, Señor, estar en tu presencia. Yo quiero tener un encuentro real contigo. Yo quiero tener un encuentro personal para que yo pueda escuchar tu voz, Señor. Yo quiero estar en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, dile: yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero obedecer a tu voz. Ayúdame, Señor, a poder distinguir, Señor, cuando eres tú el que me hablas. En el nombre de Jesús, Señor. Yo quiero ser guiado por ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Vamos,
Abre tus labios. Abre tus labios. Dios está aquí. Dios quiere hablar. Dios quiere que escuches su voz. Él quiere hablar a tu vida. Él quiere que tú seas guiado por Él. Abre tus labios. Abre tus labios. Y dile: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Dile: yo quiero escuchar tu dulce voz, Señor. Yo quiero escuchar tu dulce voz, Señor. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Quiero escuchar tu dulce voz. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz. Dile: quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Es mi deseo, Señor, escucharte hablar, escucharte hablar. Oh, sí, Dios, sin querer nada más, sin querer nada más, y pasaría el tiempo así sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti sin querer nada más,
nada más que escuchar te hablar. No sé en esta mañana cuántas voces están ahí en tu mente. Hay una serie de voces que ahora mismo están ahí. Y la única voz a la que tenemos que obedecer y hacer caso y tomar atención es a la voz de Dios. Quizá está la voz ahí de la culpabilidad, la voz ahí del pecado, la voz de no sé cuántas voces. La voz de Dios es la que va a traer paz a nuestro corazón. Hubo un hombre en la Biblia, ahí en el capítulo 42 de su libro el libro que lleva su nombre, Job. Y él dijo, ahí en el versículo 3, en el 2, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconde de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y que sea Dios ahí en nuestro corazón. Quizá de oídas, pero no hemos puesto atención a esa voz que Dios constantemente está hablando en nuestro corazón. Antes de poder terminar este tiempo, dile: Señor, quiero escucharte. Quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz y obedecer a ella, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan un fuerte gloria?